programa se llama Comunidad y Liderazgo y trabajamos con los líderes comunitarios de aquí de Loíza. Los preparamos, ellos están bien organizados, esa es la idea, organizarlos. Y en cuanto a esta campaña, tienen mensajes como realizando las pruebas, que exigirle al gobierno que haga un rastreo de los casos que hay positivos, que el virus sí existe, que no bajemos la guardia. Ellos están bien positivos, creyendo que va a ser una campaña efectiva y que vamos a poder concienciar a las personas para pues, que vean que sí el virus existe y poder cuidarnos. Médicos Sin Fronteras es una organización médica, humanitaria, sin fines de lucro, que lleva operando internacionalmente desde 1971 y respondiendo a pandemias, a emergencias, conflictos armados. Aquí, por ejemplo, en la comunidad de Las Carreras, estamos haciendo la clínica fija, que es la que ven hoy, y se está haciendo una vez a la semana, todos los jueves, de 10 de la mañana hasta el último paciente. Normalmente tiende a ser hasta las 5 de la tarde. Y las visitas que se hacen por el área de Piñones y el Loíza en general, que se hace a los pacientes, a las casas de los pacientes directamente. Para regalar una compra de parte de Taller Salud y el programa Acuerdo de Paz. La tienes ahora, tú la vas a buscar. Gracias. Gracias. Mesa. Creo que la cosa más importante y más puntual que hemos podido atender tiene que ver con haber activado nuevamente la línea de orientación y de apoyo del programa Tu Paz Cuenta, que es una línea que estuvo operando desde el día 1 de la pandemia, ¿verdad? De la cuarentena, desde el 16 de marzo hasta recientemente el 14 de julio. Clarita. Clarita. Clara. Te trae la cajita. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Quieres que te dé la de Delia también? ¿Sí? Ok. Pero tú estás como bien bonita. Ay, gracias. ¿Tú quieres que tú la puedas cargar? Sí, la carga. Dale. Así que corrimos 120 días consecutivos, 24/7, atendiendo las necesidades de violencia doméstica, violencia sexual y acecho de las mujeres de nuestra región y también de todo Puerto Rico, porque la divulgación que se hizo de la línea fue para todo el país. Me parece a mí que ha sido fundamental.
Que las mujeres pudieran identificar un lugar seguro, un espacio seguro para llamar y orientarse. Y realmente la gente se ha mostrado súper agradecida y ha tenido una excelente respuesta, lamentablemente, porque la necesidad de las mujeres no para porque haya distanciamiento físico, sino porque realmente estar en sus casas no es seguro. Hicimos un estudio de necesidades a ver cuántas jóvenes tenían computadoras, cuántas tenían internet en la casa o celulares que se pudieran conectar con nosotras mediante Zoom o Google Meet o cualquier otra vía tecnológica. Luego comenzamos las reuniones, nos llegaron 12 jóvenes, estuvimos bien emocionados porque se pudieron conectar y entonces ahí hicimos como un check-in con ellas a ver cómo se sentían, cómo la cuarentena les estaba afectando, cómo estaban en sus clases, porque la mayoría son edad escolar, así que hay jóvenes que tienen 12 años, hay otras que tienen 20 años y están en la universidad, así que se veían como un poquito, queríamos saber cómo estaban y cómo nosotras podíamos ayudarlas. Y luego de que hicimos ese check-in, pues trabajamos con ella lo que era el racismo. Así que estuvimos 2 semanas más, casi todo un mes trabajando con ellas el tema del racismo, cómo el racismo nos afecta, cómo nosotras nos podíamos reconocer como jóvenes afrocaribeñas y qué acciones nosotras debíamos tomar para erradicar el racismo en Puerto Rico y en Loíza. Ellas sentían que esas reuniones eran un espacio seguro. Ellas siempre nos mencionaban que ellas se sentían seguras, que era como un desahogo, un desapego de esta situación que está pasando a esta otra. Estoy teniendo un espacio donde puedo hablar cómo me siento y cuáles son las estrategias o las formas que yo puedo, cómo sobrellevar la situación. Porque también en todas nuestras reuniones salió una guía de autocuido para las jóvenes, salieron un montón de cosas, pero realmente ellas lo consideran eso como un espacio seguro.